tener presente que existe una flora presente desde el periodo lactante, como los que les menciono allí. Y esto es la vía aérea desde donde se compone, ¿no? Fosas nasales, nasofaringe, retrofaringe. Hasta ahí es vía aérea alta. Y los síntomas que pueden tener ahí de cualquier enfermedad de respiratoria alta es coriza, tos, que va a ser seca o irritativa, dolor de garganta. Y estaríamos frente a un resfrío o faringitis. Si se compromete el laringe, va a haber disfonía y estaríamos frente a una laringitis. Si además se agrega una tos metálica y estridor, estaremos frente a un CRUP. El edema está debajo de las cuerdas vocales verdaderas. Estaríamos frente a un CRUP. Lo demás ya es vía respiratoria baja, ¿no? Si tenemos tos productiva roncante, estamos frente a una bronquitis, ¿no? Y si se comprometen los bronquiolos, estamos frente a una bronquiolitis o SOB en la que ya va a haber sibilancia, atrapamiento de aire, estertores húmedos. Bueno, lo demás creo que voy a ir pasando porque es la etiología, ¿ya? Que pueden revisarla tranquilamente. Manifestarle que la complicación más importante de las enfermedades de vía respiratoria alta es la otitis media, ¿ok? Puede haber sinusitis, puede haber también neumonía. Esa es la etiología. También puede haber una faringitis de tipo viral y de tipo bacteriano. Entonces, empecemos cada una de ellas. Voy a pasar rapidito. Una rinofaringitis es una inflamación o irritación de la rinofaringe. Se llama también catarro o resfrío común. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Malnutrición, asistencia a guarderías, humo y hacinamiento. Casi estas son como común denominador para todas las enfermedades respiratorias en general de altas y bajas. Tema de examen, ¿eh? Entonces, bueno, me voy a pasar un poquito la epidemiología. El virus más importante es el rinovirus. Dentro de eso, o vamos a decir que todas las infecciones virales, la mayoría es por origen viral, la etiología. Dentro de los más importantes está el rinovirus y el coronavirus. Que hay en la clínica, drenaje nasal o flujo nasal, nariz constipada, obstruida, dolor de garganta, estornudos entre los más importantes. Y la complicación más frecuente es la otitis. El tratamiento, controlar la fiebre, hidratar al paciente y si hay dificultad respiratoria, fiebre alta, rechazo al alimento, tiene que derivarlo al hospital. Entonces pasamos a hablar sobre faringoamigdalitis. ¿Cómo la definimos? Una inflamación aguda de la faringe, amígdalas y se caracteriza por congestión. Puede haber presencia de exudados purulentos que será bacteriana y vesículas será de tipo viral. La incidencia sí, tema de examen. Cualquier niño puede presentar entre 4 a 8 episodios por año. En los menores de 3 años, el mayor porcentaje es de origen viral. Se puede adquirir por contagio, ¿no? Al estornudar o toser una persona que está enferma transmite a otros, sobre todo los adultos que transmiten a los niños. Creo que lo demás podemos ser. La etiología, hemos dicho 80-90% es de tipo viral. Y ahí tienen los virus más importantes para influenza, influenza A, B, adenovirus. Pero no solo es ese, puede haber por bacterias, que sería el estreptococo del grupo A. La faringoamigdalitis viral se va a presentar en cualquier edad con congestión faríngea asociada a catarro nasal, hipersecreción conjuntival y presencia de vesículas, como pueden ver en la foto. Si fuera de tipo bacteriana, le llamamos también streptocócica, se presenta más en invierno y primavera, entre niños entre 5 y 15 años. El comienzo es brusco, hay cefalea, dolor de garganta, abdominal, inflamación, a menudo con exudado. De repente se está exagerando un poquito allí, pero muchas veces van a ver ahí. Además puede haber una exantema escarlatiniforme. La difteria, solamente para comunicarles que apareció hace unos días, hace unos meses, en general el año pasado, fue que hubo ¿cómo se llama? Un brote epidémico. Es una enfermedad causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae que infecta la garganta y vías respiratorias altas y produce una toxina que afecta a otros órganos. Puede causar miocarditis, neuropatía periférica. Se contagia por contacto físico o gotas pequeñas que salen por nariz o boca al toser, estornudar o hablar. ¿Quiénes están en riesgo? Las personas o los niños que no han sido vacunados.
El tratamiento es, en casos graves, la antitoxina difterica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más saltantes? Fiebre, dolor de garganta, glándulas inflamadas en el cuello y dificultad para respirar o deglutir. El laboratorio. Normalmente esto es un diagnóstico clínico. Solo por algunos estudios se va a hacer los anticuerpos antistreptolicinas o cuando es repetido. Es repetido lo que presentan. También se puede hacer un cultivo faríngeo, hisopado faríngeo para detección antigénica del estreptococo A o ELISA. Tratamiento antipiréticos, hidratar, una dieta adecuada y aspiración de secreción en aquellos lactantes que no pueden, no aprenden a respirar por la boca. El tratamiento es penicilina, 50.000 unidades por kilo por día, en este caso de bacterias. Y aquí pueden ver también un poco el tratamiento vía oral o vía intramuscular. Pasamos a hablar sobre la otitis media aguda. Inflamación de la membrana timpánica con signos o síntomas de infección aguda que vamos a encontrar fiebre, otorreo, talgia, irritabilidad, sobre todo cuando el niño es más pequeño o lactante. Está causado por disfunción de la trompa de Eustaquio, la cual favorece la contaminación por gérmenes provenientes de exudados nasofaringes. Nicole, un favor, si por si acaso se va la señal, me llamas o no se me escucha en el micro, por favor me llamas para corregir, ¿ok? Sí, doctora, yo la llamo. Es una patología muy frecuente en el niño, su incidencia ha aumentado. El problema de la otitis va a residir en las secuelas. Bueno, eso es un poco de factores de riesgo sí toman el examen. Edad menor de 3 años, enfermedades virales del tracto respiratorio superior, hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, uso de chupones, ausencia de alimentación materna, ¿no? O que dure menos de 4 meses, fumadores en el ámbito del hogar, asistencia a guardería o hermanos mayores con antecedentes de OMA. Un tímpano normal que pueden ver. Las bacterias van a invadir el oído medio y se va a producir una respuesta inflamatoria. Se libera pus al tiempo que las paredes de la trompa de Eustaquio se tornan gruesas y cierran el conducto. Aumenta la acumulación de líquido, pueden ver aquí en la cavidad. Y aquí es la trompa de Eustaquio. Se inflama, cierra y hace como una presión negativa. Y va a favorecer la contaminación provenientes de exudados de nasofaringes. Todo ello va a provocar dolor de oído, malestar y fiebre. Bueno, acá es la clasificación, que pueden leerla, no está nada difícil esto. La etiología, sí la pregunto, en primer lugar está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. A pesar de la vacuna, ¿ya? A pesar de la vacuna. Arriba tienen un tímpano bombado, no sé si alguna vez han logrado ver así. La clínica tenemos en menores de 3 años y mayores de 3 años. ¿Está bien? En los menores de 3 años, los síntomas son inespecíficos, como irritabilidad, fiebre, llanto continuo, rechazo de la alimentación, secreción nasal, ¿no? O la rinorrea, secreción e hiperemia conjuntival, llanto nocturno. Y en mayores de 3 años ya son los síntomas más clásicos, como son otalgia, hipoacusia y vértigo. Si hay mucha presión detrás del tímpano, este puede romperse, ¿no es cierto? Los signos que indican la rotura es la salida de pus o sangre o sangrasa, como muchas veces le llaman. Esta lesión se va a cicatrizar por sí sola. No tienen que echar agua ni nada porque puede tener peores complicaciones. Una vez que sale la pus, se va a liberar lo que es dolor, porque es como un absceso drenado, absceso curado. El gol estándar para hacer el diagnóstico, el examen, es la otoscopía. ¿Ok? ¿Y cuáles son los signos que podemos encontrar en la membrana timpánica? Abombamiento, congestión, nivel hidroaéreo, torreo o posificación. Criterios diagnósticos, también lo pueden leer, creo, no les voy a preguntar esto en el examen, pero pueden tener factores de mal pronóstico, que se inicie antes de los 6 meses, que sea recurrente o que tengan familiares en primer grado con complicaciones óticas. Tratamiento, analgésicos, antihistamínicos y descongestionantes solamente si hay coriza. Si no, lo más importante es el tratamiento antibiótico. Por favor, no poner agua, no colocar agua, evitar la exposición al sol.
Y bueno, certeza de diagnóstico creo que puede ser. Y acá está el tratamiento antibiótico, que pueden usar amoxicilina, pero no se va a usar 50 por kilo, sino 80, 90 en 2 dosis. O le das amoxicilina ácido clavulánico, también puede ser acitromicina, y las cefalosporinas que están a continuación. Ahí tienen analgésicos también, que ustedes conocen. Hablemos de sinusitis. El 87% de los resfriados comunes tienen compromiso en los senos paranasales. ¿Ok? Entonces, mejor sería hablar de rinosinusitis. Generalmente las sinusitis son una infección viral y bacteriana simultáneamente. Es una respuesta inflamatoria de la mucosa que existe en los senos paranasales, independientemente de su etiología. Y bueno, hay que ver que son cavidades situadas alrededor de las fosas nasales que sirven para la ventilación y mantener en su interior una presión similar a la atmosférica. Recordar también que los senos maxilares y hemorroidales están presentes en el nacimiento. O sea, un neonato puede presentar sinusitis, sí, porque ya nacen con senos paranasales. En cambio, los otros van alcanzando bueno, aparecen después, por ejemplo, los fenoidales al final de la primera infancia y los frontales en la preadolescencia alrededor de los 8 años y no completan su desarrollo hasta los 14 años aproximadamente. Hay elementos importantes en la fisiología de los senos paranasales. Recuerden que todos ellos tienen una salida, un orificio de salida. Entonces, estos por inflamación se cierran. Hay una obstrucción mecánica o funcional del ósteo. Va a aumentar la presión dentro del seno, formación de progresión negativa y va a haber retención de secreciones mucosas, aspiración de bacterias y vamos a ver la etiología más frecuente de sinusitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y en este caso Staphylococcus aureus. En la clínica, ustedes tienen criterios mayores o menores. Les puedo hacer un caso clínico. Ustedes tienen que saber que los criterios mayores es lo más importante, ¿no es cierto?, que debe tener. Como es una rinorrea purulenta, chorreamiento faringopurulenta, tos. Y los criterios menores, el edema periorbitario, que se traduce en las ojeras, cefalea, dolor facial, de dientes, de oído, dolor de garganta, aliento fétido, aumento de sibilancias y fiebre. La radiografía es muy importante, ¿no? Es dos proyecciones, occipito mentoniana o de Waters y occipito frontal o la de Cadwell. Y ahí pueden ver la occipito mentoniana o de la de Waters. Acá el seno maxilar, por ejemplo, está libre. En la fosa nasal hay pasaje de aire. En el otro lado se ve una opacificación en el seno maxilar y no hay pasaje. Y ese mismo paciente en la occipito frontal o de Cadwell para los senos frontales e hemodales. Pero se ve el del lado. Está mirándole el paciente a ustedes, entonces el lado izquierdo y el lado derecho, igual que en la otra, está comprometido y miren el crecimiento de los senos, de los cornetes, mejor dicho. La tomografía es útil cuando se sospecha o en casos graves, cuando hay, por ejemplo, un nivel hidroaéreo, como en el caso aquí, del lado justo derecho. El tratamiento. Debo dar por 15 días a dosis altas, por ejemplo, la amoxicilina, 80-90, o asociado a ácido clavulánico. Podrías dar también claritro, cefaclor, cefuroxima, pero es por 15 días el tratamiento. Y finalmente vamos a hablar de Krupp. Es un síndrome que comprende diversos estados inflamatorios agudos de la laringe, pero no solo de la laringe, sino de la tráquea y muchas veces de los bronquios. Es una enfermedad que se va a dar en niños de 6 meses a 6 años, con una mayor incidencia en el segundo año de vida. Existe más una preponderancia en el sexo masculino. La etiología, ¿no es cierto? El edema está localizado en el conus elástico de la laringe subglótica o por debajo de las cuerdas vocales, como aparece en la figura, ¿no? El edema está aquí. Entonces, cuando uno toma una radiografía, puede verse esto como punta de lápiz o torre de iglesia. Y si viéramos con esto, si se ve así, se ve como un reloj de arena. ¿Cuál es la etiología más importante? El virus para influencia de tipo 1, pero no es el único, es el más importante. ¿Cómo es la clínica? Generalmente los van a molestar de noche cuando están en su serum.
Habitualmente existen síntomas catarrales previos de 24 a 72 horas de evolución en forma brusca. Aparece en la noche la tríada típica del CRUB. Tema de examen: tos perruna, afonía, disfonía y estridor. Y podemos clasificar y ver la gravedad de acuerdo a escalas, como es el grado 1, que es ronquera, estridor inspiratorio leve, que se va a aumentar con el esfuerzo. En el grado 2, ronquera, el estridor es continuo y hay tiraje leve. En el grado 3, hay estridor inspiratorio y expiratorio, tiraje intenso, palidez, sudoración. Y en el grado 4 es la fase de agotamiento, ronquera, estridor, palidez, somnoliente, puede haber cianosis. Aparentemente, como está disminuyendo la dificultad respiratoria, pero tu paciente está grave. Y hay dos valoraciones para ver lo de Krupp, que es la escala de Westley y la escala de Taussig. Más usamos la de Taussig, por ejemplo, en el Honorio Delgado. Les voy a preguntar qué califica y de cuánto va. Va de 0 a 3 y califica el estridor, la entrada de aire, el color, las retracciones y la conciencia. Entonces puede ir también en caso de, como un caso clínico. De 0 a 6 puntos, el Taussig, carácter leve. De 7 a 8, moderado, y de más de 9, grave. La radiografía habíamos hablado en punta de lápiz, como está en la flecha blanca. El manejo general, mantener la vía aérea permeable, causar mínimas molestias, no me revisen la garganta cuando está claro, porque la tos es típica, es una tos perruna. Y el gallito inspiratorio, ¿no es cierto? Se va a dar analgésicos, hidratación, y antes era muy en boga humectar la vía aérea, ahora no. El oxígeno en caso de ser necesario. Entonces, no existe diferencia significativa en el empleo de humedad, o sea, en la vía aérea. Antes se decía que sí. En cambio, los corticoides sí se usan, son eficaces para reducir la permeabilidad capilar, el edema y la llegada de sustancias proinflamatorias, sobre todo en aquellos que están severos. El tratamiento es la epinefrina, una dosis de 0.5 a 2.25, pero no tenemos epinefrina racémica y la dosis se puede repetir cada 20 a 30 minutos. ¿Qué vas a hacer en el CRUB leve como tratamiento? Sintomáticos, una orientación a los padres y prednisona vía oral de 1 a 2 miligramos por kilo por día y su control. En CRUB moderado podemos ya dar dexametasona, que en algunos casos a veces prefieren dar vía oral, pero en realidad ya tendría que pasar a vía endovenosa o intramuscular, ¿no? También tienen la otra alternativa, que es la hidrocortisona. Y en CRUB severo ya los corticoides, como hemos mencionado, la adrenalina. Y es fácil, menores de 5 años, 3 ampollas o 3 mililitros. Y mayores de 5 años, 5 ampollas o 5 mililitros. En algunas literaturas van a ver que puede estar diluido con 2 o 3 mililitros de suero fisiológico, que puede ser. ¿Ok? Hasta aquí habríamos terminado lo que es las vías respiratorias altas, las enfermedades de vías respiratorias altas. Ahora pasemos a las vías respiratorias bajas, que también voy a tratar de hacerlo rápido porque si no, no vamos a lograr nada. Y ustedes se van a dormir. ¿Están dormidos? No, doctora. Creo que sí, solo contesta la delegada. Toma asistencia, de todas maneras ya esa asistencia me sirve para pediatría 3. ¿Ok? Muy bien. La vía respiratoria baja se extiende, hemos dicho, desde la epiglotis hasta los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto? Si les voy a poner así, la tracto respiratorio inferior, frecuente, por una elevada morbimortalidad, ¿ok? Las enfermedades agudas infecciosas tenemos traqueobronquitis, bronquiolitis, tos ferina o convulsiva, la neumonía y la tuberculosis pulmonar, que va en otra charla. Y enfermedades crónicas va el asma, que va a ser en forma de seminario. Yo voy a hablar de bronquiolitis, tos ferina y neumonía. En cuanto a la bronquiolitis, es una infección respiratoria aguda de las vías aéreas inferiores, más frecuente durante la lactancia. Primer episodio de sibilancias, es agudo, hay broncoobstrucción que afecta a los niños pequeños en el curso o después de un proceso respiratorio de vía aérea alta. ¿Ok? Es de origen viral. Y es la primera vez que va a haber sibilancias expiratorias y va a estar la expiración prolongada y se da en menores de 2 años.
Esta es epidemiología que podemos pasarlo. La etiología más frecuente es el virus sincicial respiratorio, van a encontrar entre 65 y 85%, y el metaneumovirus humanos, ¿no? No es el único, vuelvo a repetir, también está el virus pleural influencia tipo 1, 2 o 3. ¿Ok? Muy bien. Factores de riesgo, tema de examen. Época epidémica, menores de 12 meses, sobre todo menores de 6 meses, tiene más frecuencia en varones, aquellos niños que han recibido lactancia artificial, vivienda desfavorable, hacinamiento o que los dejan en una guardería, medio urbano y patología respiratoria neonatal. O sea, esos niños que traen, por ejemplo, una secuela de displasia broncopulmonar, va a ser peor. Los antecedentes, ¿a quiénes puede darle una bronquiolitis grave? Tema de examen, menores de 6 meses, antecedente de prematuridad, displasia broncopulmonar, fibrosis quísticas, cardiópatas, síndrome malformativos, inmunodeficiencias. Y la fisiopatología va a estar en el problema, en el edema de la mucosa y en los detritus que se forman con el moco, fibrina y broncoespasmo. Pueden leer, ¿no? Va a ser parcial o total. Parcial, hay atrapamiento aéreo, puede haber atelectasias, aumento del trabajo respiratorio, agotamiento, ¿no? Consumo de oxígeno, producción CO2, hipoventilación, por lo tanto, hipoxemia y fallo respiratorio. Las manifestaciones clínicas lo tienen en cuadritos, silbidos para respirar, pero lógicamente siempre hay tos, coriza, congestión, conjuntivitis. Respiración rápida y superficial, fatiga. Por el esfuerzo para inhalar aire atrae los músculos intercostales, dificultades en la alimentación, la piel puede estar azulada. Dificultad para la alimentación. El examen físico que puede ver, aleteo nasal, taquipnea, taquicardia, tórax cilíndrico o hiperinsuflado, es decir, que el aumento del diámetro AP. Retracciones torácicas, el murmullo puede estar disminuido, hay sibilancias, tortores húmedos, expiración prolongada, cianosis, se puede palpar el hígado y el vaso. En la radiografía de tórax les pido que repasen todos estos, que va a haber atrapamiento aéreo, peribronquitis, infiltrados, atelectasias y puede haber horizontalización de arcos costales, ¿no es cierto? Diafragma aplanado, levantado o invertido. En el laboratorio podemos tener una leucocitosis, ¿no? Con linfocitosis. En el agua puede haber hipoxemia. La detección del virus se puede hacer a través de un cultivo, pero es costoso, no lo hacemos. El antígeno viral sí a través de IFI o inmunofluorescencia indirecta. Y acá tiene la escala de Good y el otro, de Good. Entonces califica sibilancias, tiraje, frecuencia respiratoria cardíaca, la ventilación y la cianosis. Y va de 0 a 3. Hasta 3 puntos, leve, hasta 7, moderada, y 14 puntos, de 8 a 14, grave. ¿Qué vas a hacer en el tratamiento? Lo más importante es que hidrates a tu paciente. Si no toma por vía oral, si está con mucha inapetencia, se te va a deshidratar el paciente, entonces tienes que hidratarlo. Tienes que hacer comidas o líquidos más de volumen más pequeño y más frecuente. Lavado nasal, por favor, solo con agua tibia. Suero fisiológico no recomiendo, a pesar que ustedes van a encontrar en la literatura como están viendo. Aspiración de secreciones de las fosas nasales, porque sobre todo los lactantitos no saben respirar por la boca. Son respiradores nasales. Cuando se obstruye se va a ver una dificultad respiratoria, ¿no? Posición semisentada, fisioterapia respiratoria, un ambiente tranquilo y evitar irritantes. El pilar fundamental es el oxígeno, aporte de líquidos y evitar aportes también excesivos para y antipiréticos, sobre todo si es necesario. El tratamiento en bronquiolitis no está estandarizado, o sea, hemos ido pasando por muchas cosas, como es salbutamol, como es solo soluciones hipertónicas para nebulizar, y ahora está de boga la oxigenoterapia, ¿ok? Entonces pueden ir leyendo, y acá, salbutamol, beta 2, si solo lo das en caso que el niño está con mucha dificultad y te da resultados, sigues usando. Adrenalina, también pasó por la etapa de adrenalina nebulizada. No es mejor que el salbutamol. Si no te diera resultado el salbutamol, quitas el salbutamol y das en adrenalina nebulizada.
pero no es de cajón, vuelvo a repetir, ha ido cambiando. Los corticoides sistémicos, sobre todo en pacientes graves, ¿ya? Sobre todo, y el suero hipertónico que les había dicho. Y ahí pueden tener un poquito del manejo. Criterios de ingreso hospitalario, edad menor de 6 semanas, que tengan algún factor de riesgo, problemas en la alimentación, que haya mucho distrés, que tengan una frecuencia respiratoria mayor de 60, que es lo máximo. Y criterios de ingreso hospitalización, creo que esto ya pueden ir leyendo. Las complicaciones sí puedo tomar en el examen: apnea, insuficiencia respiratoria, neumotórax, neumomediastino, atelectasia, neumonía. ¿Ok? Ahora voy a pasar a tos ferina, sus sinónimos: tos convulsiva y coqueluche. ¿Me oyen? Sí, doctora. Doctora. A ver, se ha salido, ¿no? No ven imagen, ¿no? No, sí se puede ver, doctora. Coqueluche. ¿Y por qué yo no? Ya, está bien. Listo. Entonces, el coqueluche, la tos ferina, tos convulsiva, es una enfermedad altamente contagiosa aguda de las vías respiratorias, causada por la Bordetella pertussis. Se caracteriza por inflamación traqueobronquial y accesos típicos de tos violenta, espasmódica, con sensación de asfixia, y que termina con un ruido estridente o el gallito inspiratorio que le llamamos. Padecimiento, de distribución universal. ¿Qué más podemos decir? Epidemiología, vamos a pasarla. El modo de transmisión, la fuente de infección está dada por secreciones respiratorias de personas infectadas. Por eso muchas veces se indica a la mamá y a los niños menores cuando nace un bebé: si no quiero que le dé, porque el bebé no va a tener las vacunas al momento de nacer ni en el primer mes, ¿no? Hasta los 2 meses se da la primera dosis. Entonces hay vacunas para esta etapa, ¿no? El mecanismo de transmisión es el contacto directo en el periodo de contagiosidad, en el caso de la bordetella, durante la etapa catarral y el principio de la paroxística, lo que da un total de 6 semanas, o también se llama la enfermedad de 100 días. Ahí tienen a la bordetella pertussis, por favor, la examinan. Y va a haber mucho problema. El movimiento ciliar normal, ven en la primera parte que está aquí, pero cuando las toxinas y los virus se adhieren a estos cilios, ya no hay ese movimiento. Por eso hay mucha moco y mucha dificultad para eliminar. Dentro de la fisiopatología vamos a ver que hay disfunción y destrucción del epitelio ciliar, falla de la remasión de secreciones, que eso es lo que trae todos los problemas, como obstrucción de bronquiolos, de bronquios, pudiendo presentar atelectasias o enfisema. Puede dar bronconeumonía o formación de secreciones viscosas. Por ello es la tos paroxística, más vómitos, más espasmo laringio. Como complicación puede haber hipoxia severa y encefalopatía. Y acá tienen la fase catarral, paroxística y convalescencia. Esto es tema de examen. La etapa catarral dura de 1 a 2 semanas, y en la que ustedes pueden ver tos, coriza, fiebre, malestar, lagrimeo, y que la mamá no hace caso. En cambio, cuando empieza ya la tos, que es en forma de quintas, porque se tose 5 veces, es característico, no son 6 ni son 4, intercaladas por periodos sin tos. Inicialmente puede ser nocturno, y puede haber cianosis o el ruido inspiratorio característico, que le llamamos gallo inspiratorio. Aquí son donde se presentan las complicaciones, duran de 4 a 6 semanas, ¿ya? Y en estos casos también se puede producir la muerte. En cambio, en la de convalescencia va a durar 3 semanas, va a ver de remisión paulatina de los episodios tusígenos, menor intensidad y menos frecuencia. El gol estándar es el cultivo de la bordetella pertussis, ¿no es cierto? Y el PCR. Hemograma, vamos a poder ver una leucocitosis con linfocitosis marcada, trombocitosis. La radiografía puede ser desde normal, puede haber hiperinsuflación, infiltrado intersticial y atelectasia. Una foto de cómo el niño empieza la tos, puede causar cianosis, bradicardia y paro respiratorio, ¿no? Es una foto de cómo va el periodo de la tos. Las complicaciones: enfisemas subcutáneo, hernia inguinal o umbilical, hematoma subdural, epidural, laceración y ruptura del frenillo lingual, puede haber epistaxis, hemorragia subaracnoidea o intraventricular como las más importantes.
Coquelucho grave se va a presentar en menores de 1 año, menores especialmente menores de 6 que no están vacunados o está incompleto, ¿no es cierto? Y que van a presentar una insuficiencia respiratoria. Ese es el coquelucho grave. Taquicardia, va a haber leucocitosis, puede haber neumonía, va a haber una hipoxemia persistente, hipertensión pulmonar, shock cardiogénico, ¿no? La encefalopatía por acción de la endotoxina, reacción de la sensibilidad, hipertensión venosa, anoxia. Excepcionalmente va a producir retraso mental. Si hay hipoxia y encefalitis, puede tener complicaciones. Entonces, en el tratamiento ya hospitalizado, vamos a monitorizar las funciones vitales y cardiorrespiratorias, hidratación, saturación de oxígeno, oxigenoterapia y aspiración de secreciones. Antitusivos son poco útiles y están contraindicados en lactantes. El salbutamol puede reducir paroxismos. Corticoides han demostrado eficacia, ¿no? Y aquí tiene el tratamiento de elección es los macrólidos, que puede ser acitromicina, eritromicina, claritro. Más usamos ahora acitromicina y claritro, no eritro, por los efectos colaterales. Ahí tienen las dosis, pueden ver. Muy bien, pasamos a neumonía. Es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar con extensión o compromiso variable del alveolo, de la vía de conducción o del intersticio circundante. Ahí se inicia. La epidemiología, esto simplemente traía para que vean ustedes que en las epidemiología de la región Arequipa hay más SOVA que neumonías, ¿no? Pero ahora no sé en qué quedará porque no se ha hecho nada de esas estadísticas por la pandemia. ¿En qué estaremos? No lo sé. La clasificación, hablamos de bronconeumonía cuando hay varios focos, en un pulmón o en los dos pulmones. Neumonía lobar cuando hay un solo foco, puede ser así como esto, que ven algo lobar, redondeada. Neumonía intersticial, hay un infiltrado lineal para ilear alrededor del corazón que va del corazón hacia afuera. Neumonía adquirida en la comunidad que se ha iniciado en su casa. Neumonía hospitalaria que entró por otro tema, por otra patología y se infectó en el hospital. Y neumonía típica que vamos a ir viendo. Las bronconeumonía es más frecuente en pacientes más grandes. Está el neumococo en primer lugar, estafilococo, Haemophilus influenza. Intersticiales, afecta septos, existe congestión, las lesiones son difusas, pero el origen es viral y el infiltrado intersticial. Neumonías lobares que afecta un lóbulo o en parte o en todo, ¿no? Unifocal. Neumonías lobares, ahí tienen una foto de una... Y la neumonía típica que tienes mucha sintomatología o signología, vas a la placa, no hay nada. O no escuchas nada y vas a la placa y tiene mucho. Esa es la disociación clínico-radiológica. ¿Ya les dije esto? Ya, ahora sí. Tema de examen. ¿Cuál es la etiología de la neumonía en general? Virus, bacterias, micoplasma, micobacteria, clamidia, parásitos. Esto podemos pasar. Y la etiología por edad tenemos acá. Menores de 1 año E. coli porque se puede contaminar con las heces de la madre. Esa es la razón. No que estos bichos viven en el canal de parto. No, se puede contaminar con las heces. De 1 a 3 meses, virus. De 3 meses a 5, virus. O sea, vamos a decir, de 1 a 5 años, los virus es lo más importante. No es lo único, pero es lo más importante y lo más frecuente. Y mayores de 5 años por el estreptococo. Bueno, acá hablamos un poquito del estreptococo. Quizás mejor hablar acá de las etapas en la patología de la neumonía. Etapa de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Por favor, les pido que estudien esta parte. Puede venir al examen. En la clínica, la clásica es fiebre, tos y dificultad respiratoria. ¿Ok? Esto es una orientación académica para lo que ustedes pueden ver como una neumonía bacteriana, una viral o micoplasma, pero no es que se presente así, por si acaso. O sea, no es tal cual se va a presentar, no. ¿Ok? Es una orientación que generalmente en la bacteriana va a ser más grave, brusco, la temperatura es alta, va a haber taquimia, la tos es más productiva. En la viral es no productiva y puede haber también sibilancias. El diagnóstico, lógicamente, de tos, fiebre y dificultad respiratoria. Tiene que haber una historia. En la radiografía podemos encontrar un broncograma aéreo, una opacidad heterogénea, ¿no?
puede haber derrame pleural. Y acá hay una neumonía viral en la que podemos ver infiltrado intersticial pariliar, ¿no es cierto? Atelectasia subsegmentaria de localización central. Acá una proyección de una atelectasia parcial porque está jalando la tráquea, ¿sí? Acá hay una atelectasia, está jalando la tráquea. Y en la lateral se ve en forma de cuña. Eso es clásico de una atelectasia masiva. ¿Por qué digo? Porque la tráquea está hacia el lado afecto. Entonces, la única egoísta que jala a su lado es la atelectasia. Acá ven una consolidación en el lóbulo superior derecho. ¿Ya? Aquí vamos a ver que hay un componente muy multilobar. O sea, es una neumonía de todo lo... Miren, la tráquea está al centro. Entonces, neumonía, aquí una redonda. Aquí hay un patrón atípico, asimétrico, consolidación y hay alveolo intersticial. O sea, comenzó como viral y terminó como bacteriana. Recuerden que quien hace la cama a las bacterias son los virus. Aquí, otra orientación de los exámenes de laboratorio. Personalmente, una bacteriana vamos a encontrar en el hemograma leucocitosis con desviación izquierda, la PCR va a ser alta, la velocidad va a ser alta. El tratamiento, medidas generales, antipiréticos, si hay SOVA, tratas el SOVA. Antibióticos van a leer, acá tienen, para el estreptococo lo más importante es la penicilina, ¿ok? Si sospechamos de micoplasma, los macrólidos, como ya hemos hablado. Medidas generales, manejo del SOVA, el oxígeno y el tratamiento antibiótico, estamos hablando acá en escolares. En caso de mala respuesta, tenemos que ya ir a una cefalosporina, por eso ya subimos de nivel, ya no nos quedamos con la penicilina, ¿no? Haremos uso de una, el caso clínico pueden leerle, están las imágenes, por favor, está claro. Ya, voy a obviar esto. Muy bien. Y hemos terminado con, perdónenme. A ver, vamos a poner el fin. Sí, el caso clínico termino, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a volver a compartir ya lo que es COVID para terminar. COVID lo sabe la mayoría de una u otra manera, ustedes han entrado. Entonces, por favor, perdónenme que sea así porque casi todas las tardes se cruza con mis clases de pediatría 3. Entonces, no podría fácilmente. ¿Ya? Entonces, ahora terminamos mi presentación con COVID-19 o SARS-CoV-2, que es por sus siglas en inglés, y al existir ya un SARS-CoV-1 se denominó SARS-CoV-2, y eso se inició en diciembre aproximadamente de 2019. El médico que había alertado ya ha fallecido, al que le dijeron que no dé datos, no sé si saben esa historia, pero fue chino, ¿no? Ahí donde descubría que había muertes por neumonías medias raras. Dijo que se trata de un virus agresivo, etcétera, etcétera, y que, bueno, esto iba a incendiarse. Y no le hicieron caso, le hicieron callar, para que no alertar, y finalmente sucede lo que pasó, ¿no? Como introducción puedo decir que es una enfermedad que progresa con mucha dificultad respiratoria y que finalmente se denominó SARS-CoV-2, se inició en la China, se presenta con una neumonía típica. En la placa se ve un infiltrado bilateral con vidrio esmerilado, hay fiebre, en ocasiones fallo renal, elevación de la PCR, trombopenia y linfopenia. Esta es un poco la historia en que se piensa, porque no tenemos totalmente, ¿no?, definido, de que se inicia en los murciélagos, que va a producirse una mutación en los animales, ¿no?, pangolines, y que ustedes saben que en China mucho es el consumo de animales a veces crudos o semicrudos, ¿ok? Es la línea del tiempo, la historia de lo que sucedió cuando la OMS dictó que se declaró una pandemia en marzo del 2020. La infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes es un factor importante en la propagación, porque estos son los que van a contagiar, tienen alta carga viral, ¿ok? Pero ellos mismos, o sea, los niños no hacen tan severo, ¿no? Suele ser más baja que los adultos. Y solo el 5% va a requerir hospitalización.
cuanto a la epidemiología, acá tienen lo que es las dos primeras olas, ¿no? La segunda un poco más grave que la primera. Esta es la tendencia de muertes, no está cortada, está presentado así porque no sabemos a ciencia cierta, recuerden. Personas vacunadas ya esto hasta septiembre esto. Y simplemente para ver Arequipa en qué estamos, ¿no? Tenemos muchos casos de los totales, por ejemplo, por debajo de Lima, ¿no? La tasa de infección, vean ustedes, estamos en 11, bastante alta con respecto a los demás. Miren, la tasa de infección. O sea, esta es la sala situacional actual hasta el 19 de diciembre y pueden ustedes ir leyendo las personas dadas de alta, los casos confirmados y de muertes. Y esto es en Arequipa, ¿ok? Simplemente para que estén actualizados. Y esto lo traje para que ustedes vean casos confirmados. ¿Cuánto representa de 0 a 11 años y de 12 a 17 años? A ver, el número 50 de la lista, ¿quién es? Hola, Sí, Nicole, ¿se doctora. ve? Sí, Se sí, fue sí. un ratito. Por más que comprar un aparato que no se va, siempre se va. Pero la internet en general está fea, ¿no? En todo lado Sí, creo. doctora. Ya. Decía, a ver, alguien que quiere intervenir. Cualquiera. Yo, doctora. Ya. ¿Quién eres Nicole. yo? Nicole. Ya, Nicole. Ya, no puede otro que no sea Nicole. Solo Nicole creo que está recibiendo la clase. A ver, otro. Solo van a leer el cuadro. ¿No hay ningún varón? Bueno, no les pregunto entonces. Simplemente para demostrarles en estos casos confirmados, esto es actual. Vean ustedes cuánto representan los casos confirmados. Solamente el 1% menores de 0 a 11 años y de 12 a 17 otro 1%. O sea, si hablamos de menores de 15, prácticamente el 2% que no es nada. Eso nada más quería decir. Y acá un poco para ver los fallecidos, esto ya es actual. Vean ustedes, si tenemos menores de 17, 8, 6, 14 fallecidos en total, ¿no? En Arequipa tenemos 6 y 5, 11, por si acaso, para que vean ustedes, por distritos también. Y simplemente predictores del COVID severo y muerte en adultos, tenemos mayores de 50, sexo masculino, tabaquismo. En los niños en realidad son de severidad y muerte son aquellos niños que sufren de algún problema respiratorio, como son asma, las enfermedades los niños con SOP recurrente, aquellos que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, que tienen alteraciones de la deglución, síndromes aspirativos, los niños Downs, cardiopatías, esos son los que entrarían a más grave. Entonces, vamos a hablar de la etiología. Son un grupo de virus relacionados a la transmisión zoonótica y enfermedad en mamíferos y aves. Estos virus contienen ARN. La envoltura parece una corona, ¿no es cierto? Y si lo vemos ya bajo el microscopio, vemos a la glicoproteína espicular que está en la figura, como pueden ver, que es sobresale como espículas, ¿no es cierto? Y que permite la unión con las células diana. Tiene una forma redondeada con un diámetro de 60 a 100 no me acuerdo cómo se llama. Nanómetros, no sé. No me acuerdo, de verdad se me ha ido. Pertenece al género de los beta-coronavirus. Utiliza la enzima convertidora de angiotensina 12K2 como receptor funcional para el ingreso a la célula. Esta enzima es una proteína de membrana expresada en el pulmón, corazón, riñón e intestino. En el pulmón está en el neumocito tipo 2, ¿ok?
Un poco de lo mismo, simplemente para que vean que puede ir de sintomático hasta una enfermedad grave y la muerte. Ahí tienen en rojo los otros coronavirus humanos, ¿no? Y un poco la patogenia, el sitio de infección en donde va a entrar es el neumocito tipo 2. Entonces ustedes pueden ver ahí la espiga de glicoproteína según a la enzima convertidora de angiotensina 2. En el punto 1 que está aquí. En el punto 2 ocurre la endocitosis del vibrión con la ayuda de la serina proteasa 2 transmembrana, ¿ok? Que está en azulito. 3, el vibrión libera su RNA al interior de la célula. En 4, el RNA viral se transfiere al aparato de Golgi, donde se le introducen poliproteínas no estructuradas para, en 5, ¿no? Formar el complejo de replicación. Produce más RNA viral en 5. En 6 son ensambladas nuevamente, ¿no? Al RNA viral dentro de un nuevo virión que saldrá del aparato de Golgi. En 7, los nuevos viriones liberados son endocitados para su transporte. Y en 8, llegan a la membrana celular, los nuevos viriones son liberados a la luz alveolar y pueden infectar a un nuevo neumocito tipo 2 o ser expulsados por la vía respiratoria. Los sitios de acción, ya hemos dicho, piel, mucosas, pulmón, intestino y sangre. Un poco de la fisiopatología para ver que es una respuesta inmune exagerada, ¿no? Todo en base a inflamación. Va a haber un síndrome al inicio de activación de macrófagos, o sea, macrofágica o más. Va a haber una tormenta de citoquinas. Puede haber un cuadro leve, que hemos dicho sobre todo es el 80%, ¿no? Puede haber el daño endotelial o estado protrombótico en el que ahí va a estar aumentado el fibrinógeno, ferritina, dímero D, PCR, LDH, etcétera, etcétera. Cuando va y tiene mala respuesta, que es un 15%, va a haber gran inflamación, la tormenta de citoquinas, trombosis, injuria cardíaca, puede haber injuria renal, hepática, entonces va a haber una falla multiorgánica y el cuadro crítico cercano a la muerte va a suceder en el 5%. A nivel pulmonar hay hallazgos característicos del daño producido por este virus, como es inflamación alveolar exudativa o inflamación intersticial. Otros hallazgos son exudado fibrosis, proliferación del epitelio alveolar con descamación focal, formación de membranas hialinas con trombos en pequeños vasos y exfoliación. Para que vean ustedes en la fisiopatología, en sistema órgano, vías respiratorias superiores, inferiores, tracto intestinal y replicación viral en corazón, hígado, riñón. Y pueden seguir leyendo. Hay 3 hipótesis, tema de examen, sobre las causas por las cuales la COVID-19 afecta menos a los niños. La primera sería por menos presencia de ECA2 en los pulmones de los niños. La segunda teoría sería el daño endotelial. El daño endotelial que por otros virus puede ser causado es como decir que ya están preparados para el SARS-CoV-2. Y la tercera, la inmunidad innata de primera línea de defensa contra el SARS-CoV-2 está estimulada en los niños por la adquisición de infecciones virales comunitarias y menor comorbilidades. La transmisión, pueden ver los mecanismos de transmisión, puede ser directa o indirecta, contacto directo, la transmisión directa puede ser a través de aerosol de gotitas medianas o grandes, indirecta, de tener un vehículo como un lapicero, un celular, etc. Vía aerosol de gotitas pequeños y un vector. Todo va a estar en el huésped. Cómo está la susceptibilidad, la base genética, edad, el sexo. Saben ustedes que el sexo masculino es más expuesto o más infectado, mecanismos innatos de defensa, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo es la transmisión? Ya hemos hablado un poquito. Las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células del aparato respiratorio del huésped. Los genes del virus sufren mutaciones que alteran la proteína de la superficie. Entonces se van a adherir a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad. Ahí pueden ver un poco la distancia también en la que por parte de estas micropartículas o aerosoles, menos de 1 metro va a estar muy
muy contagioso, ¿no es cierto? Por eso nos decimos que nos separamos a 2 metros si es posible. Y esto es un poco para lo de las pruebas, ¿no? La PCR puede ser desde positiva desde el periodo o la molecular desde el periodo de incubación. El periodo de incubación, vean ustedes, aparecen los síntomas a los 15 días, ¿no es cierto? Y en rojo está muy transmisibles. Y acá la detección de anticuerpos, ¿no? Por eso, cuando estás en plena enfermedad es IgM, IgG, y cuando ya va retirándose la enfermedad, lo que va a estar positivo es la IgG. La edad, bueno, de 2 a 14 días en promedio, ¿no es cierto? El periodo de incubación, lo mismo que les he mencionado. Ahora, la contagiosidad, según algunos estudios, ¿no es cierto? El promedio fue 6.5 días de contagiosidad, 2 a 10 de rango. La diseminación del virus en muestras tomadas de las virus fue prolongada. La diferencia de los adultos no se encontró viremia. El 83% de pacientes detectó virus en las heces por más de 2 semanas. No sé, bueno, la transmisión más importante es la familiar en cuanto a los niños. Si estuvieran en el colegio le echaríamos la culpa, pero recuerden que no están teniendo contacto en los colegios porque no asisten. ¿Cómo contrae un niño? Bueno, lo mismo, ¿no? Contacto de secreciones respiratorias de personas infectadas, secreciones diseminadas por gotas, ¿no es cierto? En cuanto a la clínica, los síntomas más importantes: fiebre, dolor muscular, dolor, tos en el pecho, cansancio. Todo esto que les estoy hablando es del COVID respiratorio. La fisiopatología no va a variar, pero cuando hablemos del MIS-C, sí. ¿Ya? El periodo de incubación ahí tienen 2 a 14 días. ¿Cuál es la clínica? Más común, fiebre, tos, cansancio. Menos común, dolor de cabeza, ojos irritados, pérdida del gusto y del olfato, dolor de garganta, dolores musculares. Bueno, un poco de la clínica, como pueden ver, en porcentaje de un estudio. Leve, volvemos a repetir, leve es el 80% o más, severo hasta un 14% y crítico un 5%, ¿ok? Que son los que probablemente van a fallecer. Entonces, definición operacional, o sea, de acuerdo a las normas del MINSA acá en Perú. Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado 2 de los siguientes síntomas: tos, fiebre, cefalea, acompañado de uno de los siguientes: disnea, artralgia, mialgia, adenofagia, rinorrea, conjuntivitis, ¿ya? Y en menores de 5 años, la irritabilidad es sinónimo de cefalea o de malestar, pues, ¿no? Clasificación de COVID puede ser asintomático. En segundo lugar, fiebre, ¿no? A ver, leve, fatiga, mialgia. En tercer lugar, la neumonía puede estar moderada, fiebre, tos productiva. En cuarto lugar, fiebre severa, no termina de controlarse. La saturación es baja, puede haber somnolencia. Ya en el quinto lugar, progreso rápido crítico y vamos hacia el síndrome de dificultad respiratoria o ARDS, que también se llama insuficiencia respiratoria. Entonces, en este cuadro les resumo la clínica en niños, que puedo tomarles en el examen. Fiebre o escalofríos, tos, congestión nasal, pérdida del olfato reciente o gusto, dolor de garganta, dificultad para respirar, puede haber diarrea, náuseas, vómitos, dolor estomacal, cansancio, dolor de cabeza y poco apetito. Síntomas y signos de eso, esto es de un estudio, y los más comunes ya pueden ver lo que acabamos de decir. Bueno, esto que podemos pasar. Ya, aquí está lo que les decía anteriormente, que los niños con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Inmunocomprometidos, o sea, HIV, por ejemplo, asma grave, cardiopatías, enfermedad respiratoria crónica como fibrosis quística, displasia broncopulmonar, enfermedades neuromuscular, los PCI, diabetes tipo 1, afecciones genéticas, neurológicas y metabólicas, anemia, insuficiencia renal crónica. Esto también es un estudio que pueden leerlo. Ya en la clínica grave, el daño pulmonar más pronunciado en pacientes críticamente enfermos, y ahí va a haber la tormenta de citoquinas que hemos hablado, por el aumento de concentraciones de citoquinas proinflamatorias, aumento de los linfocitos TSD4, se indican la sobreactivación del sistema inmune, ¿no? Y desórdenes inmunes.
Bueno, este también es un estudio que yo les voy presentando. En neonatos se han publicado estudios que han evaluado el líquido amniótico, el cordón umbilical, leche y madres afectadas, las cuales tuvieron resultado negativo para SARS-CoV-2. O sea, no porque una mamá tiene COVID o SARS-CoV-2 va a infectarse el niño, no siempre, por si acaso, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, un poco de la vigilancia epidemiológica que creo que pueden ustedes leerlo, ¿no? Caso sospechoso, caso probable, confirmado y triángulo de la evaluación pediátrica, ¿ok? Exámenes auxiliares. El PCR o la molecular, ¿no es cierto?, permite el diagnóstico etiológico mediante la detección de ARN del SARS-CoV-2 en hisopados nasofaringes u orofaringes. La alternativa diagnóstica, bueno, el secuenciado genético del SARS-CoV-2. Se ha descrito el aumento de la proteína C reactiva, procalcitonina, y bueno, eso también, todo eso lo vamos a ver en laboratorio. Y el periodo asintomático, nuevamente, la PCR, ustedes pueden ver que es detectable del inicio, incluso en el periodo de incubación hasta el final, ¿ok? Luego en azul está la IgM y en celeste está la IgG. Primero aparece la M, luego se va perdiendo y luego la G y persiste. Bueno, esto es un poquito de lo mismo en muestras humanas. La eficiencia de la prueba de molecular en hisopado, 63%, o sea, no es del todo, ¿no? Sumado hisopado nasal y faringio, ya sumados dan 73%, ¿no? Lavado bronquioalveolar, eso sí, porque estamos sacando la secreción exactamente del pulmón, que da una sensibilidad o una eficacia del 93%. En los hallazgos de laboratorio vemos linfopenia, plaquetas menos de 150.000, PCR elevada, procalcitonina alta, etcétera. Bilirrubinas también. Bueno, son estudios, lo que les voy presentando de acuerdo a la teoría y lo que iba saliendo. Ustedes pueden ver en los niños, puede no haber ninguna imagen anormal, o sea, puede tener una placa normal, en el inicio sobre todo. Y ya después vamos a encontrar un infiltrado predominantemente intersticial. Puede haber alveolar. Y en la toma, perdón un ratito, por favor. Aló, Brenda. Te llamo luego, mamita, estoy en clases. Chao, chao. Sí. Ya. Entonces, en la tomografía, 4 fases, dice que podremos ver un estadio temprano, las lesiones en su mayoría son bilaterales con hiperdensidades subpleurales. Conforme al cuadro va avanzando, podemos ver el patrón de vidrio esmerilado con nódulos pequeños. En los estados avanzados se observa que la lesión se expande y la densidad aumenta. Y las imágenes de patrón vidrio esmerilado coinciden con imágenes de consolidación o engrosamiento septal, interlobar, lesiones de fibrosis y broncograma aéreo. En el estadio crítico ya podemos ver el pulmón, se dice blanco, ¿no? Porque hay una hepatización pulmonar con broncograma aéreo. Y en los estadios de recuperación volvemos a ver el vidrio esmerilado con bandas fibrosas, ¿no? Entonces, aquí pueden tener unas tomografías que pueden ver, sobre todo el compromiso basal. En niños, sobre todo, inicia en la basal y va subiendo hacia arriba, ¿no? Casi como es como adulto. Aquí tienen el pulmón blanco, hiperdenso, que ven en su interior broncograma aéreo, ¿ok? Es 5 días después de iniciar. 19 días después de inicio de síntomas y en tratamiento, miren, va disminuyendo, ¿sí? Va mejorando esas lesiones. El tratamiento, ¿por qué es especial? Porque este virus va mutando. O sea, no hay patógeno nuevo, no hay tratamiento, no hay vacuna. O sea, ahorita ya la tenemos, pero no hay vacuna en el sentido de que pongo la vacuna y ya no hay enfermedad, como en otros casos, no es así. Nos ponemos la vacuna para que no hayan casos graves o de muerte, por si acaso, ¿ya? Recuerden que los virus vienen, hacen su problema y se van. Los principales tratamientos y en investigación están el liponavir, ritonavir, remdesivir, hidroxicloroquina y tocilizumab. ¿Qué mecanismo de acción, por ejemplo, tiene el liponavir? Inhibidor de la proteasa combinada, pero también producen efectos secundarios como náuseas, vómitos, ¿no?
La hidroxicloroquina posee efecto inmunosupresor, efecto inhibidor del SARS-CoV-2 en vitro, pero también puede producir diarrea, insuficiencia renal, etc. Como han visto, se utiliza la acitromicina, pero más como un producto de inmunomodulador y antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces, por el riesgo de tromboembólico, ¿no es cierto? Usamos anticoagulantes, ¿no es cierto? Pero esto en adultos. En niños de verdad no hemos usado más que la acitromicina. Seguirán saliendo nuevas indicaciones de tratamiento. Ustedes saben, por ejemplo, que la ivermectina se prohibió de usar y luego ha salido datos o literatura en que dice que sí se puede usar. O sea, lo que más tenemos que tratar son las complicaciones, como es si se sobreinfecta sobre una infección bacteriana o en casos de sepsis tenemos que dar antibióticos, ¿ok? Corticoides, tampoco hay que dar desde un inicio. En adultos se ve que mejoran, pero en niños hay que tener cuidado. O sea, hay que ver en qué momento usarlo, ¿ok? Hay estudios que la metilprednisolona en adultos disminuyó el riesgo de muerte. Ambulatorio, aislamiento, como ustedes saben, los lactantes deben continuar con leche materna, hay que hidratarlos y dar tratamiento para la fiebre. No usar en niños la aspirina y control médico frecuente. Los factores de riesgo, bueno, evaluación completa, ¿no es cierto? Medidas de protección adecuadas, revisar la biometría, bioquímica. Si no tolera vía oral, voy a administrar soluciones parenterales. Y reevaluar. Criterios de egreso, o sea, de alta, ausencia de fiebre por 3 días, que no haya dificultad respiratoria, que la PCR ya esté negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son pacientes con COVID, los factores de gravedad, dificultad respiratoria, hipoxemia, deshidratación, expectoración con sangre, dificultad para alimentarse, confusión, estertores o crepitantes, rayos X de tórax con infiltrado pulmonar o compromiso, alteración hemodinámica. Bueno, hay con insuficiencia respiratoria y no hay suficiente actual para promover o desincentivar el uso de cloroquina, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, plasma o inmunoglobulina, etc. ¿Ya? Bueno, es un poco la prevención general. Ahora voy a hablar un poquito del MICE, ¿ok? ¿Qué es el MICE? ¿O a qué se ha abreviado como MICE y ahorita está hablándose de PIMS? Es un síndrome inflamatorio multisistémico en niños, es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿ok? Por eso las abreviaturas. Asociado temporalmente con el SARS-CoV-2. Es un síndrome con una variedad de presentaciones clínicas y ausencia de hallazgos patognomónicos o prueba de diagnóstico en pacientes pediátricos en un estado hiperinflamatorio de características sistémicas comprometiendo distintos órganos e incluso llevándolos a fallas agudas relacionadas con la infección. ¿Ok? Entonces, lo más grave va a ser la afectación cardiovascular. ¿Ya? Creo que acá les puedo presentar. Generalmente el MICE se va a presentar 3 a 4 semanas, creo que se habla de un rango de 2 a 5, después que en la familia, por ejemplo, muchas veces con prueba o sin prueba se hayan infectado de SARS-CoV-2. Esto es diferente de todo lo COVID respiratorio que hemos hablado. ¿Cuál es la clínica? Fiebre, que va a persistir más de 3 días y es alta. La sintomatología digestiva, perdón, como dolor abdominal, vómitos, diarrea. Va a haber exantema, es decir, una eritrodermia, escarlatiniforme, eritema multiforme, conjuntivitis no exudativa, alteración de mucosas, edemas, shock puede haber, taquicardia, hipotensión, hipoperfusión, cefalea, meningismo, confusión, síntomas respiratorios como tos o disnea. Y según la OMS, tenemos al paciente menor de 19 años con fiebre más de 3 días y 2 de los siguientes criterios: la erupción cutánea o conjuntivitis, hipertensión o shock, datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Todo ello puede tener, o sea, problemas cardiovasculares que son los que van a llevar a la UCI al paciente y el peligro de muerte. Evidencia de coagulopatía,
alteración de TP, TTP o valores elevados, síntomas gastrointestinales agudos, diarrea, vómitos, dolor abdominal. ¿Ok? Esa es la sintomatología. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, voy a tener recuento de células anormales sanguíneas como que voy a encontrar linfopenia, neutrofilia, anemia, trombocitopenia. Marcadores inflamatorios elevados de la proteína C reactiva, velocidad de cementación, dímero D, fibrinógeno, ferritina, procalcitonina, interleucina 6. Marcadores cardíacos elevados, como es la troponina, ¿no es cierto? Y las abreviaturas de lo que estaba anteriormente, hipoalbuminemia, lactato, deshidrogenasa elevado, o sea, el perfil lipídico está elevado. Hallazgos en imágenes, por ejemplo, en la ecocardiografía, función LV deprimida, anomalías de la arteria coronaria, incluida dilatación al aneurisma, regurgitación mitral, derrame pericárdico. En la radiografía de tórax podemos ver los hallazgos anormales, incluyeron derrame pleural, consolidaciones, parchado, consolidación focal. En la tomografía generalmente mostró hallazgos similares a los de la radiografía de tórax, la opacificación en vidrio esmerilado, ¿ok? Entre lo más importante. Y el diagnóstico diferencial, especialmente con la enfermedad de Kawasaki. Un poco de lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Viendo los exámenes auxiliares. En el tratamiento, vamos a dar antitérmicos, ¿no es cierto? O como el paracetamol, en casos graves el metamizol. Traten de no dar ibuprofeno porque se puede complicar. No dar aspirina como han visto en las slides anteriores. Hidratar al paciente, ¿no es cierto? Es lo mejor porque puede ser deshidratado tanto por la diarrea, los vómitos, por la falta de apetito, antibiótico terapia si yo sospecho que hay una sobreinfección bacteriana, oxigenoterapia si lo necesita y tratamiento con antiagregantes, anticoagulantes. Inmunoglobulina intravenosa, se propone el uso de dosis de 2 gramos por kilo en aquellos casos que cumplen criterios de EKG o el síndrome de shock tóxico. Y corticoides sistémicos, se propone la administración de corticoides intravenosos como primer escalón para aquellos pacientes que no responden a una dosis. ¿Ok? Y esto ya como colorario nada más, el tiempo que sobrevive en la superficie. Y conclusiones, los niños desarrollan la enfermedad producida por SARS-CoV de manera infrecuente. El cuadro clínico es leve en su mayoría, la radiografía es normal en sus fases iniciales. El manejo es fundamental, sintomático y con soporte respiratorio. Debe tenerse las precauciones para evitar contagios con la frecuencia que se ha dado entre adultos. Muy bien, yo terminé hasta acá. No sé si hay alguna pregunta o pasamos al seminario. Para, en el caso de los que están vacunados y tengan sospecha de infección, ¿las pruebas diagnósticas más eficaces seguirían siendo la PCR? Sí, sí, definitivamente sí. Vuelvo a repetir, la vacuna solo es con el objetivo de que no se haga o no pases a una infección grave o la muerte, pero no te excluye de que vas a tener la enfermedad. Listo. ¿Quién, por favor, tiene a su cargo el seminario? Vamos proyectando. Sí, doctora, ya voy a compartir la pantalla. 20 minutos para el seminario, porque ya sus amigos están durmiendo sobre la computadora.